Buenas noches con todos y todas. A nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Misión Jesuita, la red de colaboración para el desarrollo de los jesuitas en el Perú, les damos la bienvenida. Esta noche presentamos la mesa Política y Polarización, Espacios para la Reconciliación Social, como parte de la quinta semana de investigación 2022. Esta mesa será moderada por el padre Miguel Arrieta, jesuita, párroco de la Iglesia Virgen de Nazaret en el Agustino, Lima. Él es bachiller en Ingeniería Mecánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Teología por el Centro CEP de París, en Francia. Realizó sus estudios en Filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es magíster en Filosofía por la Universidad Iberoamericana en México. Realizó además su etapa de magisterio en Cuba, donde trabajó en la pastoral juvenil y vocacional. Posteriormente, trabajó en la pastoral juvenil y fue director del voluntariado Magis Perú. En el 2016 estuvo en la parroquia Ann Arbor en Estados Unidos, donde trabajó con la población migrante. Adelante, por favor. Gracias, Marco, y gracias por la invitación que me hacen para ser ponente de esta mesa. El tema que nos reúne hoy día es política y polarización, espacios para la reconciliación social. Bueno, es bien sabido por todos, por todas, que vivimos en un contexto político tenso, donde distintas posturas se enfrentan, llevándose a colocar en extremos, a veces solidificando sus propias ideas y posturas y arrastrando con ella a la sociedad. Estas dinámicas se dan no solamente en nuestro país, podemos apreciarlo también en otros contextos, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Los últimos procesos electorales, por ejemplo, han mostrado cómo estas posturas recurren a la desinformación, a la manipulación de sentimiento de las personas, creando miedo, inseguridades. También vemos que recurren a la manipulación religiosa, sobre todo aquellas de tendencia más conservadora. En el Perú, desde el año 2016, hemos tenido 5 presidentes, lo que revela una inestabilidad política fuerte en la que aún estamos sumergidos y pareciera que no vamos a salir muy pronto de esta misma. ¿Cómo afecta a los y las ciudadanas el verse sumergidos en este contexto? Sabiendo además que ello poco contribuye a la construcción de horizontes de bienestar y de bien común. La universidad es un ámbito clave, me parece, para abrir a la reflexión, al diálogo, al cuestionamiento crítico constante que puede ayudar a abordar estos temas y de esta manera aportar también, en cierta manera, tal vez desenredar la trama compleja de la polarización. Pues para incidir más, reflexionar sobre estos puntos, tenemos a nuestras 2 ponentes, a Jenny Mori. Hola Jenny, gracias. Y Mariana Dupuy, ambas han aceptado estar hoy con nosotros, les damos la bienvenida y les agradecemos por su presencia. Jenny Mori es magíster en consejería por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especialista en diseño y gestión de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, contadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Congregación Hermanas de San José del Sagrado Corazón. Actualmente es coordinadora del Grupo de Investigación, Espiritualidad y Salud Mental y labora como docente, tutora y responsable de la pastoral universitaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por su parte, Mariana Dupuy es filósofa, graduada en la Universidad de Fordham, Estados Unidos, psicóloga clínica, licenciada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en estudios teóricos en psicoanálisis. También se ha formado fuera del medio académico, aprendiendo distintas prácticas espirituales y de medicina tradicional. Es psicoterapeuta y profesora de la Facultad de Letras y Filosofía, Educación y Ciencias Humanas en la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, así como miembro del grupo de investigación Laboratorio de Creencias. Bien, a continuación, antes de dar paso a la primera ponente, a Jenny, recordarle a todos los que nos siguen
en esta transmisión a través del Facebook y de este mismo medio, que pueden ir presentando sus preguntas a través del chat. Nosotros iremos recopilando las mismas y al final de las presentaciones haremos las mismas a las ponentes. Muy bien, entonces doy paso a Jenny, que nos va a presentar su ponencia titulada Espiritualidad, Salud Mental en tiempos de polarización y la necesidad de promover una reconciliación social. Adelante, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar en esta mesa de diálogo. Gracias por la invitación y un honor estar con Mariana, contigo, compartiendo este espacio de reflexión que promueve la universidad y la oficina de social jesuita. Bien, entonces, a fin de poder tratar el tema que nos trae a esta mesa de diálogo, me gustaría estructurar la reflexión del día de hoy en 3 puntos. Entonces voy a compartir un momento en 3 puntos lo que voy a compartir con ustedes, que es parte de mi investigación también, junto con otros miembros en la universidad, que tiene que ver con la espiritualidad y salud mental. Los 3 puntos que voy a trabajar voy a reflexionar el día de hoy es la relación espiritualidad-salud mental, las implicancias de la polarización en la salud mental de la población y la necesidad de incidir en el proceso de reconciliación social como un desafío que repercute en el bienestar de las personas. Entonces, parto con el primero, que es la relación espiritualidad y salud mental. Y me gustaría indicar que comprender y definir ambos términos ha resultado complejo para los investigadores en realidad, y sin embargo, estos 2 términos han sido considerados inseparables por diversas culturas en tiempos antiguos. El ser humano, desde los orígenes de su evolución, en su intento por comprender el mundo, dar significado a sus experiencias, en especial las referidas a la muerte, creó ritos, estructuras, que les permitieron hacer tangible, concreta y cercana la vivencia de aquello que superaba su comprensión y trascendía lo físico o material. Asimismo, este término espiritualidad también nos remite al espíritu. Para los judíos, ruá, lo que da vida, el hálito de Dios. Para los griegos tiene que ver con aquello que insufla, dinamiza al ser humano y que insufla vida, o neuma para los griegos. Estos elementos que expongo son los que dan contexto a lo que puede ayudarnos a la construcción de lo que hoy se conoce como espiritualidad. La espiritualidad, asimismo, es comúnmente relacionada con la religión. Esto puede tener relación debido a que antiguamente algunos grupos humanos que compartieron ritos y símbolos, como señalé antes, se organizaron con el tiempo, se estructuraron e institucionalizaron, dando origen a lo que hoy podríamos denominar como religiones. Entonces, como se puede observar, o como se puede ver, cuando abordamos la espiritualidad, nos adentramos a una experiencia humana relacionada con lo no comprensible, con lo trascendente, pero al mismo tiempo con aquello conectado con el mundo sensible, simbólico, afectivo y vincular. Tanto así que investigadores recientes, como Manes y Miro, por ejemplo, señalan que esta búsqueda de conexión con lo divino, con lo trascendente, puede estar, parece ser, en las estructuras básicas de nuestro cerebro. De otro lado, la salud mental es un concepto también complejo que merece ser profundizado y entendido, no solo desde una perspectiva biológica, sino también que es necesario darle una mirada desde tiempos antiguos y revalorar la sabiduría ancestral. En primer lugar, es necesario señalar que la salud mental para muchos autores es considerada como un subcampo de la salud, Tolkien.
Una vez aclarado este punto, entonces puedo remitirme a un artículo interesante sobre espiritualidad y salud mental de Villaboas, en el que desarrolla, desde una perspectiva filosófica, las lecciones que han dejado las pandemias y cómo la sabiduría ancestral supo leer y comprender la salud desde una perspectiva multifactorial. La pandemia de la COVID-19, que todavía estamos terminando, ha evidenciado esta necesidad. Experiencias que amenazan la vida humana a gran escala nos hace caer en la cuenta que no solo se trata de poner la mirada o los reflectores sobre aspectos biológicos, sino también sobre otros ámbitos determinantes como el social, político, religioso, cultural, etc. Entonces, la enfermedad, en este caso esta pandemia, puede resultar ser en este contexto una suerte de recordatorio de que algo en la persona, en la sociedad, en el contexto, no está funcionando bien. Entonces, tanto la salud mental como la espiritualidad convergen en la importancia de atender y considerar a la persona desde una perspectiva integral y holística. Entonces, hablar de ambos temas es relevante en este contexto de polarización en el que experimenta nuestro país y el mundo. Es necesario comprender que este fenómeno no solo afecta a las naciones en el ámbito político, sino en la vida y la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Me gustaría, para hacer de alguna manera algo más gráfico, evocar el mito de Asclepios, o Esculapio para los romanos, que fue considerado el dios de la medicina en la mitología griega. Asclepios fue honrado en varios templos, en el que, junto y con la ayuda de su familia, podía devolver la salud a aquellos que acudían a él con la esperanza de ser curados. En la mitología griega, la familia de Asclepios fue considerada la familia sagrada de la medicina de la Grecia clásica. Cada uno de ellos representaba algún aspecto del proceso de, esta es la figura, cada uno de ellos representaba un aspecto, ¿ok? A ver, disculpen, estaba leyendo y me perdí. En estos templos o santuarios, ¿ok? El enfermo y los que acompañaban al enfermo realizaban sacrificios en honor a los dioses. Una vez realizado el rito inicial purificatorio correspondiente, los enfermos se iban a descansar para que por medio de un proceso de incubación o sueño sagrado, supiesen si podían o no ser curados, cómo podían lograrlo y el tiempo que debían quedarse en el santuario para su sanación completa. Todos aquellos enfermos que permanecían en el santuario eran atendidos por sacerdotes o servidores a quienes se les llamaba terapeutas. No se hacía acepción de nadie por condición social, cultura, credo. Esto es fundamental cuando se habla de la labor del cuidado de la salud. Pero veamos la representación de estos dioses. Esculapio es retratado como un dios preocupado por las enfermedades y el sufrimiento físico de los seres humanos. Su esposa, Epione, mortal, con quien tuvo varios hijos e hijas, inmortales las mujeres, sus hijas, inmortales los varones. Epione, la esposa, es la que alivia el dolor. Sus hijas, Isia, es la salud y la profilaxis, de ahí viene la palabra higiene, compañera fiel de su padre. Panacea, la diosa del tratamiento y la recuperación, y sus hijos Macaón y Podalirio, que son los dioses protectores de los cirujanos, y Telésforo de la convalecencia. Cada uno de estos personajes, de cada uno de ellos se cuentan diferentes historias. Cada historia retrata aspectos del cuidado y atención de la salud de la persona desde una perspectiva amplia, en el que todas sus dimensiones deben ser atendidas de forma integral y articulada. Al templo de Asclepio y su familia acuden todas las personas que sufren alguna dolencia. El único objetivo, recuperar la salud. Y para ello había que respetar la dignidad de la persona
y tener en cuenta la importancia del soporte de la comunidad. La familia de Asclepios entonces representa en este sentido el trabajo coordinado y en equipo de todos los involucrados en la sanación del enfermo. Cada miembro se encarga de velar por el cuidado de la persona desde el aspecto humano, técnico, sociocultural y espiritual. Entonces, el cuidado, la prevención, la atención y el tratamiento están presentes. Desde antiguo, como en el caso de los griegos y esta historia que he relatado, el cuidado de la salud, en específico la salud mental, tenía que ver entonces con el cuidado integral de la persona. No olvidemos que de los romanos nos viene este famoso proverbio, mente sana en cuerpo sano. Podemos añadir otros ejemplos, quizás la figura de Jesús en el cristianismo. Muchas personas vieron en él la figura de un curandero, pero Jesús no solo curaba porque se lo pedían, sino que requería la colaboración del enfermo y la comunidad. Su fe y su confianza en Dios era fundamental para recuperar la salud y la dignidad, es decir, para reintegrarse a la comunidad. Posteriormente, ya a lo largo del tiempo, esta comprensión de la salud va a pasar por diferentes perspectivas que respondieron a cambios sociales, políticos, científicos, dando énfasis a lo biológico, a la medicalización y los réditos financieros. Después de la posguerra, los investigadores van a comenzar a dar énfasis a la importancia de considerar otros aspectos como la paz social, los derechos humanos, la democracia, cuando se habla de salud. Es decir, el individuo y la sociedad serán atendidos en mutua relación. Han pasado o ha experimentado la humanidad las peores barbaries cometidas por el ser humano a través de guerras, supremacías políticas. Pasemos ahora al siguiente punto, entonces, que tiene que ver con las implicancias de la polarización en la salud mental de la población. La polarización tiene que ver con ubicar una situación o opinión en puntos opuestos, diferentes direcciones. Políticamente hace referencia a los populismos, por ejemplo, esta manera de proceder en la política que divide a los ciudadanos, los segmenta en grupos opuestos, pueblo versus élite, en el que uno es superior a otro, señala Cortina. Una característica que podemos resaltar del populismo es la manipulación de las emociones, sobre todo. Cumple un rol importante porque en los populismos se logra tener arraigo especialmente en países donde existen crisis sociales profundas, donde las diferencias son vistas como amenazas y la población mira con desconfianza y decepción a la política y los políticos porque no escuchan ni atienden sus reclamos y necesidades. Esta comprensión de la política por parte de algunos grupos o partidos políticos se podría considerar de alguna manera perversa, porque divide o fractura la sociedad. Recordemos que la política tiene sus fundamentos en la polis griega, es decir, en el espacio de la esfera pública, donde se discuten los temas referidos a la comunidad, donde se busca llegar a acuerdos con el fin de velar por el bien común. La filosofía aristotélica considera que la polis es el espacio donde el hombre puede lograr la felicidad cuando cultiva una vida virtuosa, el arete. Esa vida virtuosa es una vida ejemplar porque actúa haciendo las cosas bien. Y este proceder permite que toda acción sea justa y buena para todos. Entonces, hablar de política implica ponerse al servicio del bien común. Sin embargo, la situación de las polarizaciones, la situación de los populismos que viven los países, generan en la población un sentimiento de vulnerabilidad, inestabilidad e intolerancia social que vulnera el respeto de los derechos humanos y se convierte en un factor de riesgo de la salud mental de la población. Existen diversos estudios que indican que la polarización produce efectos psicológicos en la población, como ansiedad, fatiga, comportamientos suicidas, pérdidas de sueño. Es una investigación de Yousafzai, que salió hace poco. Los efectos descritos revelan
se revelan en las redes sociales, sean pequeñas cuando los efectos de la polarización afectan a familias, amistades, colegas, que se dividen persuadidos por líderes que manipulan emocional, psicológica o ideológicamente a sus partidarios. La manipulación religiosa en la política es muy común en países como América Latina. Recordemos el caso de Bolsonaro. Las noticias falsas o fake news y la manipulación, a través de la manipulación de los medios de comunicación social. Mouk trabaja en su último libro sobre cómo muere la democracia, el pueblo contra la democracia, ¿no? Y habla sobre las redes sociales y su impacto considerable, sobre todo en la población joven. Existe actualmente vasta investigación cuyos hallazgos refrendan esta afirmación. En la población pakistaní, por ejemplo, el 60% de los jóvenes se han visto más afectados por efectos de la polarización y política en su país. Entonces, como dije al inicio, al hablar de salud mental, se involucra el cuidado integral de las personas. Por lo tanto, es imperativo que veamos la salud mental desde una perspectiva de derechos, que tiene en cuenta lo político, social, cultural y espiritual. Se requiere que el trabajo de las instituciones y la sociedad civil sea articulado. El ambiente de polarización vivido en nuestro país, sobre todo durante la pandemia, ha sido el talón de Aquiles de nuestro país. Voy a pasar al punto 3 porque sé que no me va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Y voy a hablar sobre la necesidad de incidir en el proceso de reconciliación social como un desafío que incide en el bienestar de las personas. Reconciliación viene del latín reconciliare o volver a unir, restablecer la condición anterior con el compromiso de no volver a cometer el mismo error que nos separó. Esto implica diálogo, escucha, reparación por el daño ocasionado, garantizar que no se repita y que la vida de todos y todas será respetada. Cuando se entregó el informe de la CBR el año 2003, el país todavía tenía fresco en su memoria el dolor y la injusticia vivida a causa del terror sembrado por las acciones violentas iniciadas por los terroristas y que involucró a la sociedad y a sus instituciones en diferentes grados. Las brechas sociales, la pobreza, el abuso de poder y la indiferencia causaron estragos en nuestra realidad y terminaron siendo combustible para que algunos grupos terroristas dividieran a la población. Las recomendaciones que se dieron en el informe de la CBR incluía un programa de reparaciones, reformas institucionales y mecanismos de seguimiento. Un aspecto fundamental fue lo referido a la reconciliación, entendido desde un sentido ético, en el que se plantea refundar o reconstruir el pacto social entre sociedad y Estado y generar las condiciones para que la sociedad se reconcilie consigo y que la violencia no se repita. Esta reconciliación pasa por conocer la verdad. El papel de la reforma del Estado, la memoria histórica y los valores son elementos importantes en este proceso de reconciliación. La situación del país, que he descrito, debería, por lo tanto, hacernos pensar en los preocupantes efectos que están generando esta polarización en nuestro país. No somos un caso aislado. La polarización es un fenómeno que se ha visto en países como Estados Unidos, Francia, España, Pakistán, Brasil, Venezuela, etc. Las alarmas ya están encendidas. El Estado, las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en general requieren tomar conciencia de la urgencia de tomar acciones para reconstruir el tejido social, devolver la confianza en las instituciones y en la sociedad, en la ciudadanía. No podemos hablar de reconciliación si no velamos por el cuidado integral de la vida en todas sus dimensiones. La salud mental y la espiritualidad son vitales. Ambas tienen que ver con el ser de la persona, la manera de estar, vivir y de comprender la vida. Ambas contribuyen a que el ser humano viva su vida en comunión fraterna con todos y con todas. Me quedo ahí porque el tiempo no me da. Gracias y disculpe por pasarme unos minutos. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por tu participación, por tu reflexión. Me ha gustado mucho que has tocado, bueno, dentro de los tantos que has dicho, ¿no? Y a veces olvidamos cómo la polarización puede afectar la salud mental, al individuo mismo, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana.
y también cómo la dimensión espiritual está volviendo a tomar actualidad y cómo puede aportar en una visión más integral de la persona, sin caer en biologismos o individualismo, como puede ser la tendencia de algunos enfoques de salud mental, que justamente tú decías que no hay que tomarlo por ahí, sino de una manera más integral, ¿no? Y cómo ambos pueden aportar al trabajo que produce estos conflictos que nos llevan a la polarización política, y recordando mucho sobre la CBR, ¿no? Que vemos que todavía es una tarea por llevar a cabo, las recomendaciones sobre la reconciliación, sobre la verdad, e incluso por ahí tal vez algunas reformas del Estado. Muchas gracias, Jenny, muy interesante tu ponencia. Y ahora damos paso a Mariana Dupuy, que nos va a presentar su tema titulado Política y polarización en el Perú, algunas propuestas de transformación social. Adelante, Mariana, y gracias por tu reflexión que nos vas a presentar. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. Yo les voy a exponer brevemente algunas propuestas que surgen desde el mundo académico, desde el mundo de investigadores y pensadores reconocidos a nivel mundial, que reflexionan y proponen distintas herramientas para procesos de reconciliación y transformación social. Entonces, brevemente, para ponernos en el contexto de nuestra situación política y la polarización, ¿no? Encontramos que en lugar de ser un espacio de argumentación de ideas e implementación de soluciones políticas, en la escena política actual los peruanos navegamos entre la desinformación y falta de claridad del mensaje político y las emociones y pasiones desbordadas. A pesar de que las pasiones pueden impulsar acciones que promueven el cambio hacia mejores condiciones sociales y culturales, en la escena política la mayor parte de las veces producen el efecto contrario, frenan el cambio real e incluso catalizan y promueven condiciones de mayor injusticia, corrupción y violencia social. El escenario político de nuestro país se ha ido alejando cada vez más de ser un espacio de real diálogo, debate y creación de soluciones para el bien común, para convertirse en un medio de manipulación de emociones básicas de miedo y de odio, a favor de intereses políticos y económicos particulares que nada tienen que ver con una mayor búsqueda de justicia, equidad, progreso o desarrollo social y cultural. En semejante escenario lo que languidece es el pensamiento crítico, la calidad ética. La solidaridad, el respeto, la honestidad pasan a ser meros ideales que nada tienen que ver con lo que se llama la vida real, ¿no? Entonces acá es donde quiero presentar brevemente algunas ideas de tres teóricos, filósofos, académicos, ¿no? Que reflexionan sobre procesos de crisis y conflicto social en el mundo contemporáneo y proponen una serie de herramientas de diálogo, herramientas de comprensión, herramientas también de transformación del marco cognitivo, ¿no? de la forma en que podemos pensar y afrontar este tipo de conflictos y problemáticas sociales, ¿no? La primera es Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana, ¿no? Experta en ética y en política,
que en su libro de pensamiento filosófico, pero también análisis crítico y social, que se llama Ira y Perdón, Resentimiento, Generosidad y Justicia, en el 2016, hace todo un análisis de la emoción de la ira, ¿no? Y cómo se manifiesta en distintos contextos humanos, no solamente políticos y sociales, sino en las relaciones interpersonales, dentro de la familia, ¿no? Y también en relación al ámbito de la justicia, ¿no? De la justicia y las transgresiones a la justicia, ¿no? Entonces analiza toda esta emoción de la ira, cómo ha sido manejada a lo largo de la historia, cómo la justicia se va creando, ¿no? Justamente para contrarrestar, ¿no? Estas transgresiones o faltas contra la norma social, sin tener que recurrir a procesos que involucraran la ira y la venganza, ¿no? Entonces ella hace todo un desmenuza, digamos, cómo esta emoción ha funcionado a lo largo de la historia, cómo está relacionada con la venganza, con la justicia retributiva, y concluye con el análisis de 3 procesos de cambio y transformación social en India, en Estados Unidos y en Sudáfrica, liderados por líderes como Gandhi, Martin Luther King y Mandela, ¿no? Y cómo estos líderes políticos afrontan las situaciones de crisis, de grave conflicto social, ¿no? De sus naciones, de sus países, a partir de herramientas que justamente rechazan la ira, la lógica retributiva, el proceso de señalar enemigos, de señalar culpables, el proceso de rechazan el aumentar la polarización social, buscando justamente más bien la reconciliación, la comprensión, la empatía, ¿no? Y hace un análisis detallado de cómo se desarrollan estos 3 grandes procesos de reconciliación y transformación social, ¿no? El segundo pensador que trabaja el tema de reconciliación social y resolución de conflictos es Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, y él identifica que hay 4 componentes importantísimos, 4 elementos a contemplar cuando él busca aplicar esta técnica de la comunicación no violenta, que ha sido muy exitosa en muchas situaciones de resolución de conflictos, a procesos de cambio social, ¿no? Entonces, el primer punto, él dice que es básico buscar comprender el paradigma cultural imperante de los grupos implicados en el conflicto, ¿no? Bajo qué paradigma o mito cultural están accionando, están comunicándose, están actuando, ¿no? Este paradigma cultural va a responder cuestiones como la naturaleza humana o qué es lo que es la buena vida para estos grupos culturales que están en procesos de no comunicación o de conflicto o de incomprensión, ¿no?
Él encuentra que una ideología o un paradigma que es, ¿no?, que está debajo de muchos de estas situaciones de crisis y conflicto social, es el paradigma de los buenos que deben combatir a los malos, ¿no? Y que bajo este paradigma, ¿no?, este paradigma implícito, inconsciente, ¿no?, es muy difícil trabajar escenarios de reconciliación y de entendimiento y de comprensión, ¿no? Otro elemento central para él es trabajar lo que él llama los gangs, que básicamente son los grupos de personas unidos en estructuras jerárquicas para sostener el paradigma social imperante, ¿no? Grupos de personas en instituciones políticas, educativas, sociales, etc. Y él recalca que lo clave acá es la educación, ¿ya?, que el cambio va a darse desde cuando las personas que componen estos distintos grupos sean personas espiritualmente desarrolladas, ¿no? Y él tiene todo un concepto, una reflexión de lo que para él significa ser una persona espiritualmente desarrollada, ¿no? Una persona que cultiva una espiritualidad propia, crítica, ¿no?, no sometida a una autoridad externa. Entonces él llama la atención sobre que en realidad la educación actualmente básicamente se da a través de la televisión y el adoctrinamiento, lo cual simplemente lo que hace es expandir o enseñar el paradigma de dominación y jerarquía, ¿no? Y esto se da a partir de un lenguaje básicamente de dominación, ¿no?, de culpa y de castigo, de deber, de premio, de merecimiento, ¿no? Todo un lenguaje que lo que hace es someter la mente de los sujetos para que sean más fácilmente dominables y entren más fácilmente en esta lógica de la polarización, de la lucha de los buenos contra los malos, ¿no?, de la jerarquía y de la dominación, ¿no? Entonces, lo clave acá para Rosenberg es la educación y el desarrollo humano, y en este proceso o en esta educación que busca un real desarrollo humano es importantísimo salir del lenguaje del juicio, dice él, de los juicios morales, ¿no? Otro elemento importante sobre el que llama la atención Rosenberg es el hecho de que una de las características clave de una estructura de dominación, que es básicamente la estructura predominante en las sociedades contemporáneas, y es bastante evidente en nuestro país, ¿no?, es el hacer la violencia disfrutable, ¿no? La violencia y el castigo a los malos, a los otros, a ellos, ¿no? Hacer del hecho de la violencia un hecho disfrutable, ¿ya? Es un lenguaje que reduce a las personas objetos, es un lenguaje que implica la no posibilidad de elección, ¿no? Todo es deber, compromiso, obediencia, merecimiento de premio o de castigo, ¿no?, y valor según estos criterios externos, ¿no?, que vienen de la autoridad, ¿no? Él recalca que debería educarse en el uso del poder, el poder como esencial para sobrevivir. Sin embargo, lo que se enseña es el poder sobre el otro,
¿ya? El castigo, el premio, la culpa, la vergüenza, el deber y la obligación. Entonces la propuesta de Rosenberg es que debemos empezar desde la escuela primaria con una educación para el cambio, ¿ya? Invirtiendo en objetivos radicales. Y por último, quería presentar brevemente una propuesta, ahora sí de un peruano, José Carlos Agüero, que es sociólogo, diplomado en Derechos Humanos, que tiene un texto que se llama Los rendidos, sobre el don de perdonar, ¿no? Que hace un análisis sobre el conflicto armado en Perú, ¿no? Y hace una reflexión posterior a la Comisión de la Verdad, ¿no? Y lo interesante de su análisis, de su propuesta, es que en el texto es capaz de llevarnos realmente a el punto de vista y la posición de miembros o de personas que están en todos los lados del conflicto, ¿no? Ponernos en la mente, en los zapatos de personas que están a todos los lados del conflicto social, ¿no? Entonces él, digamos, nos enseña, hace un ejercicio práctico de cómo aplicar, ¿no?, la compasión y la empatía, y por lo tanto el perdón, como instrumentos básicos para salir de la crisis de violencia permanente en el Perú, ¿no? Es un esfuerzo de comprensión de la posición de todos los involucrados en el conflicto, ¿no? Y esto, digamos, es un elemento en común que encontramos en estas tres propuestas contemporáneas de resolución de conflictos y de transformación social, ¿no? El ejercicio de la compasión, de la generosidad, de la empatía, de la escucha del otro, ¿no? De la capacidad de realmente ponernos en los zapatos del otro, humanizar al otro, ¿no? Como único camino, única vía para una real resolución de conflictos y proceso de transformación social. Entonces, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Muchas gracias por todo lo que nos has expuesto. Nos has presentado, pues, a tres teóricos, a Marta Nussbaum, a Marcha Rosenberg y a José Carlos Agüero, un peruano. Claro, yo siento que hay un trabajo y un esfuerzo por, como señalas con Nussbaum, no recurrir a la lógica de la ira, sino más bien recurrir, perdón, a lo que decías al final, ¿no? Y que lo recalca José Carlos Agüero, la compasión, el perdón, la generosidad, la empatía. Rosenberg, pues para él la clave es la educación, y también sale el tema de la espiritualidad como una dimensión a desarrollar por las personas, no necesariamente dentro de una jerarquía, pero que se están buscando caminos para no estancarnos en el diálogo, en la reflexión, en la búsqueda de espacios que nos ayuden a todos a desarrollar nuestra ciudadanía de manera más positiva. Muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo. No sé si podemos hacer preguntas tal vez, o ya no tenemos mucho tiempo. Podría ser una pregunta. Me gustaría rápidamente, Jenny, bueno, a partir de Misión Jesuita, es una plataforma de la Compañía de Jesús que en un momento voy a presentar, pero Misión Jesuita justamente hace el esfuerzo de combinar lo que es el carisma de la Compañía de Jesús, que es el servicio a la fe y la promoción de la justicia. ¿Cómo podemos en las obras sociales, ¿no? Que también tratan de construir espacios de diálogo, de acción cívica, cómo podemos no olvidar la parte espiritual, que ha sido un eje importante en tu ponencia?
a veces entra esto en conflicto. ¿Cómo crees tú que, inspirados en Misión Jesuita y todas las obras, podemos seguir actualizando y echar mano de la dimensión espiritual en el trabajo social? A veces pareciera que estuviese dividido, ¿no? ¿Cómo poder seguir lo que tú mencionabas sobre un enfoque más integral del ser humano, en concreto en las obras? ¿Cómo podemos combinar ambas? Sí, y yo creo que ustedes aquí tienen algo muy importante, un patrimonio importante que nos lo han dado a la Iglesia, la espiritualidad ignaciana. Es decir, esta manera de cultivar el estar en la vida en el que, no lo puedo decir, pero en la ponencia lo tenía, era el sentido de fraternidad universal, tiene mucho que ver con una espiritualidad que necesita nuestra humanidad. Hemos olvidado el carácter o este ver al otro no como una amenaza o como alguien que puede interferir en mi poder o como alguien diferente, sino como alguien que es hermano o hermana. Y creo que la espiritualidad pasa por eso. Si vemos al diferente, no importa la cultura, el lugar, la condición social, no importa las religiones, las creencias, etcétera, esto involucra todo un cambio. Y creo que ustedes, las obras que conozco, van en esa dirección y yo creo que hay un reto importante aquí de cómo nos vamos formando en esa espiritualidad que nos hace más universales, que nos hace más hijos e hijas de Dios, que traspase esas fronteras. Entonces yo creo que la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad en realidad como tal, más allá de la espiritualidad ignaciana, nos invita a esto, a cultivar ver al otro, ¿no? Lo que Levinas también trabaja. Muchas gracias, Jenny. Mariana, hay una pregunta para ti, dice, sobre la incidencia de la investigación. ¿Cómo llega al público general estas propuestas que desde la investigación y la academia se elaboran, o cómo se puede aterrizar a herramientas para la reconciliación? Bueno, las propuestas de Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta sí se están aplicando y se han aplicado incluso en conflictos políticos, diplomáticos, ¿no? Por ejemplo, en Palestina, entre árabes y palestinos, también en poblaciones de riesgo, ¿no? La propuesta de Rosenberg de la comunicación no violenta sí se está aplicando ya hace varios años de manera práctica en distintos escenarios y en distintos tipos de poblaciones, en distintos tipos de conflictos sociales, ¿no? El tipo de análisis que hace Marta Nussbaum es más teórico, pero yo creo que es un instrumento de autorreflexión y de reflexión para personas que quieran, ¿no?, ser activistas en situaciones de resolución de conflictos. Y los tres autores tienen este punto en común, de que para lograr este cambio y para ser agente de transformación social es importantísimo hacer también el trabajo interno, ¿no? De lograr cambiar internamente los paradigmas culturales imperantes, desarrollar la capacidad de empatía, desarrollar la capacidad de escucha, ¿no? Uno primero tiene que interiorizar estas herramientas para poder aplicarlas de manera exitosa en situaciones de resolución de conflictos, de activismo social, ¿no? Entonces sí son
sí son herramientas que pueden aplicarse de manera práctica, yo creo, en escenarios de crisis social, de resolución de conflictos, de búsqueda de diálogo, ¿no? De acción política también. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Gracias a las dos por su participación, por responder. Hay preguntas que han quedado, pero ahora vamos a presentar un video sobre Misión Jesuita. Gracias, Mariana, gracias, Jenny. Gracias. Y las invito a quedarse y a todos a visualizar el siguiente video. Bueno, muy bien. Me gustaría comentarles que Misión Jesuita es la plataforma de colaboración que reúne las diversas organizaciones sociales, educativas y pastorales que los jesuitas y sus aliados, nuestros aliados, desarrollan de la mano de las poblaciones más vulnerables para construir pues, un país más justo y solidario. En el video hemos apreciado algunas de estas labores que se realizan, por ejemplo, hemos visto el trabajo con poblaciones originarias, población campesina en el Cusco, a través de la ONG Caijo, que ya lleva 50 años trabajando en la provincia de Quispicanchi. Ellos tratan también de, con su trabajo, aportar a la erradicación de la pobreza en un ámbito pues, que requiere algo más que la simple transmisión de conocimientos, ¿no? Con un enfoque de género. El trabajo también se desarrolla a favor de población migrantes, Encuentros SJM, Encuentros Servicios Jesuita Migrantes, es una red que forma parte de la gran red del Servicio Jesuitas a Refugiados que inicia en los años 60 como invitación del padre general jesuita Pedro Arrupe. Encuentros SJM brinda asistencia y protección a personas que tienen el estatuto de refugiados, solicitantes de refugio y personas migrantes en situación vulnerable. También hemos apreciado el trabajo que se hace con mujeres, madres, en el Centro Cristo Rey de Tacna. Es un programa que atiende aproximadamente a 70 mujeres de entre 14 y 24 años, que ya son madres. Lo que se busca es fortalecer el vínculo afectivo entre ellas y sus hijos e hijas para prevenir situaciones de abandono y rechazo en la familia. La labor es muy variada, Misión Jesuita está en varias regiones y pues nosotros les invitamos a formar parte de ella a través de su colaboración, ¿no? A través de su gran comunidad de socios en la misión, programa en el que cualquiera de nosotros puede afiliarse y empezar a ser parte de Misión Jesuita. Hay muchas maneras de ayudar en este programa. Cada afiliado realiza una donación económica de forma recurrente para colaborar con la causa con que más se siente identificado. Puede colaborar con madres adolescentes, con niños y jóvenes en situación de riesgo, adultos mayores en situación de abandono, migrantes y familias campesinas en situación de pobreza. Misión Jesuita te enviará información continua sobre cómo tu donación se transforma en oportunidades de desarrollo para las poblaciones más vulnerables. Además, podrás disfrutar de beneficios como acceso preferencial a nuestros eventos solidarios, culturales y más. Para más información, puedes contactarnos por los medios que aparecen en este momento en pantalla
y por el chat de esta sala. Y ya para terminar, les recordamos que no se olviden de hacer la encuesta que hemos compartido por el chat, que también la encontrarán en otros medios de la universidad, y que no olviden, mañana tenemos nuevamente nuestro seminario. El tema será el derecho a la educación, también a las 6 de la tarde. Así que estamos invitados, invitadas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participación. Nuevamente gracias Mariana, gracias Jenny, y gracias a todos los que se han conectado y aquellos que verán la grabación más adelante. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Miguel, un gusto. Mariana, gracias. Gracias. Chao, Jenny, Miguel. Gracias, adiós.